Minutos, sorpresivamente, esta mañana nos informaron de una cadena nacional dispuesta por el gobierno, así es que cumpliendo a esa disposición, nosotros hemos postergado la entrevista que teníamos planificada para las 7. Agradecemos al economista Alberto Dají Garzossi, ex vicepresidente de la República, por entender esta situación que nos vimos obligados a cumplirla, pero ya estamos conectados y queremos, agradeciendo su participación, preguntarle, ir directo a materia. Economista, ¿cuál es la situación? ¿Cómo avisora usted el momento económico, sobre todo, que vive el Ecuador? Buenos días, gracias por entender que empezamos esta entrevista un poco retrasados. Le saluda Fernando Salmer de La Tacunga. Economista, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la audiencia en esa querida provincia de Cotopaxi, también Tungurahua, donde llega la emisora. Sí, pues trataremos en 20 minutos de hacer lo que íbamos a hacer en 30. El momento económico que vive el Ecuador es incuestionablemente difícil. Debemos recordar la herencia terrible de un país que fue muy mal manejado durante 10 años, que para el año 2015 ya mostraba clarísimamente síntomas de una gran distorsión económica y que para el año 2015 ya debía ir a los organismos internacionales y comenzar un programa de ajuste, de reconversión de la economía del Ecuador. Y esta herencia, sumada a que no hubo al inicio del gobierno el ajuste necesario ni el viraje suficientemente profundo, nos deja hoy pues con una recesión, con falta de empleo, con una situación bastante difícil. Economista, sin embargo, a pesar de lo que usted dice, las cifras señalan que la debacle del Ecuador empezó hace 2 años, es decir, las cifras eran positivas hasta hace año y medio, 2 años, y de allá para este tiempo disminuyeron dramáticamente. ¿Considera usted que el rezago se mantendrá o qué hacer entonces para terminar con esa situación crítica? A ver, recordemos que el año 2016 hubo la peor recesión de los últimos 5 años. El Ecuador todavía no recupera el nivel del año 2014-2015. En términos de PIB per cápita no lo recupera. Por lo tanto, ya el 2016 hubo una fuerte, muy fuerte contracción económica. El año 2017 no se recuperó el nivel del año 2015. Entonces, tenemos que ver que esto se viene sosteniendo ya varios años. Y también tenemos que recordar que muchos dijimos en el año 2015 que si no se actuaba ahí, el país entraría en un proceso recesivo de varios años, que lamentablemente se está cumpliendo. La gran lección de esto es que no se puede jugar con la economía. Cuando hay que ajustar, hay que ajustar. Cuando hay que reconocer que no se puede ir más allá, hay que parar. Usted no puede ir con sobrepeso donde un doctor, para que el doctor le diga que siga comiendo. El doctor le tiene que decir que reduzca su dieta, que baje de peso, que cambie de estilo de vida. Y el Ecuador no lo hizo. No lo hizo. Economista, pero ¿se podría decir que en el 2016 todas las plagas de Egipto llegaron sobre el país? Es decir, un terremoto, el precio del petróleo y otras circunstancias más que afectaron lo que venía siendo un desarrollo económico más o menos sostenible, sustentable y beneficioso para el país. Sin embargo, economista, con esa reflexión, por favor, la proyección de lo que tendría que hacer este gobierno para entonces dar por cerrado ese capítulo y empezar de cero, empezar a reorganizar las finanzas nacionales. A ver, nada más erróneo que diagnosticar mal. Si uno diagnostica mal, receta mal. El Ecuador, para el año 2015, antes de la caída del precio del petróleo, ya había pulverizado las reservas líquidas del Banco Central.
ya había generado una inflación de 45%, muy superior a la inflación de los Estados Unidos, encareciendo la producción nacional. No fue ni el precio del petróleo ni el terremoto, fue 10 años en los cuales el Ecuador elevó su gasto público del 23% al 42% del PIB. Ni Venezuela, que me escuche bien la audiencia, ni Venezuela tenía el nivel de gasto público respecto del PIB que el Ecuador. Eso nada tiene que ver con las 7 plagas. Eso son decisiones internas malas. El Aromo, 1.500 millones de dólares echados por el caño, tiene que ver con la baja del precio del petróleo. 2.300 millones para repotenciar una refinería que fue un atraco, tiene que ver con la caída del precio del petróleo. Infraestructura de centrales hidroeléctricas mal hechas que no funcionan, sobredimensionadas y con sobreprecio, ¿tiene que ver algo con las 7 plagas? No, fue un muy mal manejo de la economía. Ahora bien, hoy no se ha hecho a fondo lo que se tenía que hacer. Y por lo tanto, el viraje que dio el gobierno, sí, el gobierno dijo vamos a salir de un modelo que nos lleva a Venezuela y que nos lleva por un camino equivocado, pero no lo ha hecho a la velocidad suficiente. Y hoy, a la fecha, lo fundamental es que no se rompa el acuerdo con los organismos internacionales, porque yo no veo ya espacio político para la gran transformación que tendrá que hacer o intentar un nuevo gobierno buscando un consenso nacional, buscando unir la voluntad de los ecuatorianos, buscando explicar que solo una economía libre nos puede llevar al desarrollo. Pero si se rompen hoy los acuerdos, el próximo año, por ejemplo, dejarían de venir 2.200, 2.300 millones de dólares de los organismos internacionales a bajas tasas de interés. Y tendríamos entonces que ir al mercado a endeudarnos a unas tasas de locura, porque el riesgo país se ha disparado muchísimo, y hoy si el Ecuador quiere endeudarse tendría que pagar 13, 14, 15% de interés. Son las 7 de la mañana con 19 minutos, amigos oyentes. Estamos dialogando desde la Tacunga UTS Radio con el señor economista Alberto Dají Garzosi, ex vicepresidente de la República del Ecuador, economista, analista financiero. Economista, está en la Asamblea Nacional la denominada Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria. Aparentemente esta ley, que ha sido por lo menos anunciada a los distintos sectores de la Asamblea, pondría un parche al problema económico que atraviesa el país. ¿Cree usted que esos son pasos que se están dando para consolidar este manejo económico que ha empezado, según usted, a reenrumbarse? Es un parche necesario, pero parche. No es realmente un reenrumbarse a fondo. No es, Fernando, el camino definitivo, porque el camino definitivo del Ecuador requiere empezar por la Constitución y todo el cuerpo legal heredado de lo que yo llamo la FARC, Familia Revolución Ciudadana. Esas son leyes hechas por extranjeros, leyes hechas con la asesoría de Cuba y Venezuela. No son leyes hechas por ecuatorianos, no es una constitución hecha por y para los ecuatorianos. Más aún, personas de la seriedad de León Rolós, del general Luis Hernández, denunciaron que la constitución tenía un texto adulterado, que no era lo que se había aprobado en la Asamblea Constituyente, que fue modificado tras bastidores por el gobierno para que la constitución dijera lo que ellos querían que la Constitución dijera. Entonces, estamos hablando de que hoy es como llantas de muy mala, que ya no sirven, que cada 20 kilómetros se ponchan. Bueno, sí, es mejor parcharla y avanzar 20 kilómetros más, pero lo que se necesita es cambiar las llantas. Y el Ecuador tiene que ir a un nuevo esquema jurídico completo, para lo cual yo no veo, Fernando, el espacio político en este gobierno.
Economista, por favor, ¿cuáles serían los 2 o 3 o a lo mejor 4 cambios fundamentales que la Constitución, según su criterio, debería tener? Y segundo, ¿sería necesario unas medidas económicas radicales para tratar de nivelar las finanzas del Ecuador este año que se dice que ya no hay circulante para concluir el 2019 y que el 2020 enfrentaríamos problemas graves de circulante? El año 2019 y el 2020 no van a tener crecimiento, la economía está estancada porque precisamente para que esto no suceda se requiere ese cambio profundo que va más allá de medidas fiscales. Va, por ejemplo, a lograr que la economía ecuatoriana deje de asfixiar a los sectores productivos. Trámites, regulaciones, burocracia, cuánto demora hacer una empresa, cuánto demora llenar los formularios que el gobierno requiere hoy por hoy. Todo es una asfixia de parte de tanta entidad burocrática creada para estorbar y no para realmente hacernos progresar. La Constitución no puede decirse 3 o 4 cosas. La Constitución en sí misma, una Constitución de 400 y más artículos, es sencillamente ridícula. Es una Constitución que se rebaja a hacer ley y hacer hasta reglamento. Es prácticamente un plan de gobierno de la Revolución Ciudadana. No es un conjunto de normas como son las constituciones que realmente funcionan para determinar la estructura del Estado en una forma racional. Yo doy un ejemplo de los absurdos. La Constitución del Ecuador dice que el Banco Central del Ecuador es el ejecutor de la política financiera, crediticia y cambiaria del gobierno. Pero por favor, ¿cómo puede haber política financiera cambiaria en un país dolarizado? La esencia de un país dolarizado es que no tengo tipo de cambio, pues no manejo la moneda propia sí me permite tener tipo de cambio. Así de absurda es la Constitución. Entonces no podemos ir a parchar una llanta que ya no se puede parchar. Sencillamente hay que hacer un cambio de esa Constitución. Economista, pero en la Constitución dice que tenemos como moneda el sucre, es decir, no, en la Constitución no estamos dolarizados. Y segundo, ¿usted entonces está a favor de la supresión del Banco Central? La supresión del Banco Central nada tiene que ver con que el país esté dolarizado. El país está dolarizado, la gente quiere el dólar y debe haber un Banco Central que sea una gran entidad técnica que sirva para la Cámara de Compensación como sirve hoy, pero no es una entidad que pueda hacer política monetaria, es decir, ni política cambiaria. Yo no creo que el Banco Central debe suprimirse. Economista, son las 7 de la mañana con 24 minutos, nos queda muy poco tiempo por su agenda, por supuesto, porque aquí los micrófonos están abiertos, pero yo quisiera que haga una retrospección, economista. Hace cerca de 30 años usted estuvo en el manejo económico directamente, dispuesto por el presidente de ese entonces, arquitecto Sixto Durán Ballén. Son exactamente 27 años. Economista, ¿por qué las cosas que se sugieren ahora no se hicieron en ese entonces? O si se hicieron, ¿por qué no dieron los resultados para tener un país con una economía sustentable, solvente, que nos permita estar tranquilos? Bueno, no sabe lo que le cadezco esta pregunta. En primer lugar, sí se hicieron. Sí, y el libro del doctor Osvaldo Hurtado, El Ecuador entre dos siglos, dice que el único intento serio de liberalizar la economía ecuatoriana se dio en el año 92. Por ejemplo, se liberalizó el precio de los combustibles y se eliminó el subsidio. Ya hubiéramos tenido ese problema arreglado. Pero los partidos políticos y los líderes políticos, por razones politiqueras, dieron marcha atrás a un paso tan trascendente. Mire qué irresponsabilidad. El Ecuador, en el último trimestre del año 94, creció a una tasa anualizada del 8.3%, no alcanzada luego. Vino la guerra
y pudimos soportar la guerra con un precio del petróleo de $17, sin ningún sobresalto. Algo se debe haber hecho bien para poder aguantar semejante golpe y que la economía siguiera creciendo y con un precio del petróleo de $17. La pobreza nunca antes se redujo tan rápidamente, y así lo demuestran las cifras, como entre el año 92 y el 96. De tal suerte que le agradezco mucho que me haya hecho esta pregunta para hacer esta aclaración. Ahora, ¿por qué no se sostuvo ese intento de liberalizar la economía ecuatoriana? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer, porque no existe un país del mundo que haya resuelto el problema de la pobreza. No existe un país del mundo que haya resuelto el problema de la equidad que no lo haya hecho a través de una economía libre, de una economía de mercado, no de una economía estatizante o estatista o socialista. No existe el país que lo haya logrado, sino dígame usted cómo está Corea del Sur respecto de Corea del Norte. ¿Cuál es la situación de esos dos países? ¿Cómo estaba Alemania Oriental respecto de Alemania Occidental? ¿Y cómo están Cuba y Venezuela hoy? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. 7 de la mañana con 27 minutos. Qué gusto, economista, poder haber dialogado con usted un momento. Lástima que nos faltó tiempo porque yo recuerdo exactamente los momentos, el mandato que cumplió usted. Y recuerdo, por ejemplo, que se vivieron días aciagos, ¿no? Se adelantó la hora de trabajo, recordará usted, la hora sixtina, se dijo. La decisión suya de liberar los precios del combustible hizo que si subía el precio del petróleo se pague más por el galón de gasolina y si bajaba el precio del petróleo se pague más por el galón de gasolina. En fin, una serie de circunstancias que hubiese sido bueno seguir dialogando. Y con respecto a los ejemplos que usted pone de esas naciones, se podría también mencionar, por ejemplo, Argentina. Fracasó el sistema neoliberal. En Chile está muy cuestionado y no se menciona Bolivia, por ejemplo, y los logros que había tenido con este mandato del señor Evo Morales. Economista, un último criterio. En Chile, el sistema ha sacado Chile en el índice de desarrollo humano, que mide escolaridad, mide ingreso per cápita, mide distribución del ingreso, mide salud y mide esperanza de vida, tiene las mejores cifras de toda Latinoamérica. ¿Dónde está el fracaso? Que una sedición muy bien organizada esté tratando en toda Latinoamérica de desvirtuar las bondades de la economía de mercado es una cosa. Y en la Argentina, ¿cuál es el fracaso? Si el señor Macri dio marcha atrás en todo lo que hizo y no redujo el gasto público. Ahí no ha habido para nada una economía libre. Una economía libre en la Argentina no se ha dado en los últimos 100 años, sencillamente no se ha dado. Comenzó con el peronismo y no han logrado salir. Entonces, miremos que Bolivia hoy tiene un déficit fiscal del 8% del PIB. Es insostenible. Evo Morales ha dejado una bomba en Bolivia. Ya haremos una entrevista después para ver lo que se le viene a Bolivia con la herencia de Evo. Porque así como el cáncer, estos regímenes socialistas hacen crecer tumores que no se ven inicialmente y que después explotan. Economista, agradeciéndole por su participación. Una última cosa muy breve. ¿Tenemos candidato en Alberto Dajic para las próximas elecciones a alguna dignidad popular? Yo de lo único que estoy preocupado en estos momentos es de los problemas del Ecuador. No estoy preocupado de la política, estimado amigo. 7 de la mañana con 30 minutos, agradeciendo otra vez al economista Alberto Dajic por habernos atendido esta llamada telefónica desde La Tacunga. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más.